Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Despacho Laboral a cargo del doctor Gino Yangali y Parraguirre, a quien ya lo están viendo en pantallas. Como siempre, les damos la más grata bienvenida y por favor pedimos que puedan compartir esta transmisión que es completamente en vivo. En la caja de comentarios, como siempre, pueden hacer los comentarios pertinentes y las consultas referidos al tema que hoy día el doctor, nuestro flamante conductor, va a tocar. Así que muchísimas gracias, chicos, a los que ya se están conectando, sigan compartiendo, regálennos sus likes, sus corazones y vamos a estar prestos a escuchar al doctor Gino Yangali. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, segunda edición. Muy feliz de estar con ustedes, especialmente a pocos días de que cumplen un aniversario más, LP Pasión por el Derecho. 5 años, hace el 10 de diciembre del 2015, un grupo de gente muy interesante, pues inauguró este lugar que ha servido para mucha gente podernos de una u otra manera informarnos y ser mejores profesionales en el mundo del derecho. Y los Así es. felicito realmente. Muchas gracias por estar acá también y poder participar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Usted ya es también parte de la familia de LP, así que le agradecemos sus palabras y también tenemos conocimiento que su sala laboral, la octava sala laboral, finalmente está libre de carga. Cuéntenos, por favor, su experiencia. ¿Nos quiere comentar un poquitín sobre ello? Antes de iniciar, claro, está el programa. Gracias. Realmente es que la octava sala laboral cuenta, a excepción mía, con un gran grupo humano y desde acá les mando un gran saludo a todos los magistrados que componen a la relatora, secretaria, al personal de las vocalías, de secretaría, de relatoría, todos han hecho una labor dentro de un momento bastante difícil para la nación. Como ustedes lo saben, con esta pandemia, gracias a ese grupo humano, estábamos nosotros realizando alrededor de cuatro audiencias semanales. Ahorita ya no tenemos la carga, así que estamos haciendo 2 audiencias semanales, ¿no? Pero Wow. gracias a esa gente que se ha quemado las pestañas, que realmente quieren favorecer a los justiciables desde un punto de vista legal, ¿no? Y tienen esa vocación de servicio. Y yo me he subido a ese carro, ¿no? Y estamos ahí tratando de hacer lo mejor posible. Sin embargo, les quiero decir que también las otras salas tienen una gran competencia, ¿no? Por número de expedientes, por calidad de expedientes, y todos estamos ahí tratando de trabajar lo mejor posible para el servicio de la nación, ¿no? Así que yo también felicito a las demás salas que seguramente también están ahí tratando de despegar y de salir adelante, ¿no? Dando un buen servicio a la población. Les agradezco. Excelente, doctor. De verdad, de parte de todo el equipo de LP, le mandamos un gran saludo a la octava sala laboral, las felicitaciones del caso y obviamente que siga la vocación de servicio, que eso es lo más importante porque al final todos salimos beneficiados. Bien, Muchas gracias. doctor. Vamos a iniciar, en todo caso, hoy día estamos prestos nuevamente a escuchar su disertación como conductor del programa, así que no le quito más tiempo y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Hoy día nos toca un tema muy simpático denominado los contratos de suplencia, ¿no? Realmente, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos, antes de entrar al tema, quiero hacer un pequeño repasito para todos recordar de qué se trata este asunto, ¿no? Entonces, decimos que la conexión entre hecho jurídico,
acto jurídico, negocio jurídico, contrato, contrato de trabajo. Bueno, son una gama de conceptos, ¿no?, que tienen sus propias particularidades y semejanzas entre todas estas instituciones jurídicas. Vamos a señalar sus principales fuentes doctrinarias nacionales e internacionales en esta oportunidad. Bueno, como decía mi profesor León Barandiarán, ¿no? El hecho jurídico, un hecho es cualquier acto que se produzca en el mundo de la realidad y que tenga consecuencias legales, ¿no? En cambio, un acto jurídico es la manifestación de la voluntad. Siempre en un acto jurídico hay manifestación de la voluntad, consciente, realizado por un individuo, con la finalidad de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por ejemplo, un acto jurídico podría ser un contrato cualquiera, un hecho jurídico podría ser un desastre natural, ¿no? El acto es un hecho, suceso o acontecimiento voluntario que realizan los individuos a lo largo de su vida, en un determinado tiempo y espacio histórico. Ejemplo, un hecho puede ser, yo escribo en mi computadora, ¿no? Leo un buen libro, etcétera. No todos los actos de un hombre tienen consecuencias jurídicas que trasciendan en el mundo del derecho. Caso contrario, la sociedad se ve obligada, si es que hay esa trascendencia, la sociedad se ve obligada a regular atribuyéndoles consecuencias legales. También hay otras palabritas que a veces nos entrampamos, no sé por qué, ¿no? Pero el acto jurídico con el negocio jurídico, ¿cuál vendría a ser? ¿Son términos iguales? ¿Son términos distintos? Muchos estudiosos del derecho estiman que el acto jurídico no es lo mismo que un negocio jurídico. Otros afirman lo contrario, dicen que es lo mismo. Pues la traducción del alemán, del inglés, de grandes doctrinarios, ¿no? Dice que en esa traducción se ha hecho distinto, ¿no? Entonces, y nos dicen, todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico no es un negocio jurídico, es una trabalengua. Pero el acto jurídico tiene una característica general y el negocio jurídico tiene una característica especial. Por tanto, existe una relación de género-especie. En consecuencia, hay que el acto jurídico en general se puede dividir en dos. Uno, el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico. La diferencia del acto jurídico en sentido estricto con el negocio jurídico lo hace la autonomía privada. Autonomía privada. Entonces, los particulares podemos hacer actos en nuestra vida cotidiana de acuerdo a nuestros intereses y necesidades, regulándolas y con consecuencias jurídicas. En cambio, los actos jurídicos en sentido estricto contienen un interés público. Y acá viene un problemilla, ¿no?, que tenemos que dilucidarlo. ¿El contrato de trabajo es un acto jurídico o es un negocio jurídico? ¿No? Entonces, el derecho del trabajo, ¿es público o es privado? Entonces nace también otra discusión, porque hay doctrinarios que nos dicen que el derecho del trabajo nace del derecho público, como por ejemplo el brasileño Mascaro Vázquez y el argentino de Diego. Ellos dicen que, perdón, el Mascaro y el ecuatoriano Robalino Boli, perdón. Ellos dicen que es privado y que es público, perdón. Y los que afirman que es derecho privado, tenemos al peruano Rendón Vázquez y al argentino de Diego, ¿no? Un gran tratadista español que yo amo su libro, que es Montoya Melgar, ¿no? Y el paraguayo Frescura y Candia,
dicen que que el derecho del trabajo es mixto, ¿no? Nosotros consideramos y estamos con esta última posición, que es mixto. En consecuencia, no es ni acto público ni es acto privado, porque todo se ha concentrado desde el surgimiento del derecho social, de la revolución industrial, de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, de la cuestión social, de las constituciones de Querétaro, de Rusia, la constitución rusa, la constitución de Weimar, etcétera. Todo eso se ha aglutinado, porque el derecho del trabajo también nace del derecho, desde el derecho romano incipientemente, ¿no? Con el locatio conductio, ¿no? Y después ya se va desarrollando con todas estas instituciones que les acabo de decir, ¿no? En consecuencia, yo creo que nos dejamos de cosas de que si es público o es privado y decimos que es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque necesita un acuerdo de voluntades. En el contrato de trabajo se necesita el acuerdo de la parte del trabajador y del empleador. Ya lo vamos a conceptuar dentro de un ratito. Y también, ¿por qué es esto? Porque el tripartidismo de la OIT, de la Organización Internacional de la OIT, ¿no? Señala que en las relaciones laborales deben de intervenir 3 personas. No es cuestión de a 2, es cuestión de a 3. El trabajador, el empleador y el Estado. ¿Y por qué se mete el Estado? Porque el Estado tiene interés en la paz social. Porque necesariamente, como decía varios autores, es necesario Paco Cosmópolis, por ejemplo, dice que es necesario el conflicto dentro del derecho del trabajo, ¿no? Porque hay intereses opuestos. Uno quiere mayor remuneración, otro mayor producción. De ahí se generan los actos jurídicos. En consecuencia, el Estado tiene que intervenir necesariamente. Las personas en sociedad tenemos pues actuaciones y comportamientos con otras que pueden generar consecuencias relevantes para el mundo del derecho. Pero no todos los actos, hechos o conductas tienen consecuencias jurídicas y por tanto no ingresan al mundo del derecho y a su regulación. Por tanto, un hecho por sí solo no produce necesariamente consecuencias jurídicas, pues tan solo las produce cuando la ley le ha atribuido tal calidad. De ahí es que aparece el concepto. Y el concepto más sencillo que hemos encontrado es el del artículo 140. ¿Qué cosa es un acto jurídico? El 140 del Código Civil, por cierto. El acto jurídico, dice, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y el artículo 1351 del Código Civil establece el contrato es un acuerdo de 2 o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces ya tenemos el concepto de acto jurídico, ya tenemos el concepto de contrato, sencillito, ¿no? Y también los elementos esenciales del acto jurídico para su validez está también en el artículo 140, que dice que capacidad, objeto físico, jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Muy bien, hasta acá estamos llegando para... ¿Qué cosa es para poder conceptuar el contrato de trabajo? Porque el contrato de suplencia no es otra cosa que un contrato de trabajo. En consecuencia, según el trabajo, según la Academia Española, dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital, ¿no? Etimológicamente dice que viene de una varita tripaliare, ¿no? Que significaba sufrir. Con eso se castigaban a los esclavos, ¿no? Eso lo dice el colombiano Campos Rivera Domingo. Y también en la Biblia podemos encontrar también que el trabajo pareciera que fuera un castigo, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso lo dice el libro Génesis 3:19. Muy bien, y así podríamos estar dando una serie de conceptos, ¿no? Que nos lleven a la definición del contrato, del derecho del trabajo.
que viene a ser un conjunto de normas que rigen las relaciones nacidas del contrato de trabajo, ¿no? El derecho de trabajo no se ocupa de actividades por cuenta propia, sino por cuenta ajena. Eso es lo más importante que debemos de resaltar. Y el derecho del trabajo se divide en derecho individual, derecho colectivo, derecho procesal y seguridad social, ¿no? Parte del derecho individual, ahí está ubicado el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estos elementos: el servicio personal, que sea libre, por cuenta ajena, la remuneración y especialmente lo más importante, la subordinación. Si no hay subordinación, no hay contrato de trabajo, ¿no? Y esto lo habla el artículo 42 del decreto legislativo 728, ¿no? Perdón. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, también podríamos destacar también lo de la sentencia 3.917, que es los rasgos de laboralidad que ha señalado el Tribunal Constitucional, ¿no? Muy bien, vamos a ver, en los contratos de trabajo hay un periodo de prueba de 3 meses. Si se pasa el periodo de prueba, tiene que haber causa justa para que usted pueda perder el trabajo, ¿no es cierto? Hay ciertas exoneraciones, etcétera, ¿no? Y también vamos a ver que a partir del artículo 96 vamos a hablar de qué cosas se entiende por contratos sujetos a modalidad. Contratos sujetos a modalidad y contratos indeterminados. Lo natural es que existan contratos indeterminados, o sea, que se inicien hoy día y no se sabe cuándo va a acabar, ¿no? Porque responde a actividades propias, constantes, uniformes de la empresa o del empleador, ¿no? En consecuencia, eso es lo común. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo? Ya vamos dando un ejemplo de un contrato de suplencia, si una secretaria queda en estado de gestación, ¿no? En consecuencia, ella tiene que ser cubierta por otra persona. En consecuencia, esa persona, si regresa ya la gestante, la madre gestante, ya tendría, en vez de una secretaria, tendría 2 secretarias. Y eso no cabe en nuestra cabeza en algunas empresas, ¿no? Entonces, tendríamos que decir, señor, este es un contrato indeterminado de la madre gestante. La otra, cuando regrese, tiene que irse porque ha firmado un contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo. Es decir, que tiene una causa, un motivo, ¿no? Que hace que lo contraten no a tiempo indeterminado, que es la regla general, sino por un espacio determinado de tiempo, ¿no? En consecuencia, los contratos sujetos a modalidad son aquellos contratos que se dan por un periodo determinado y que se celebran en razón de necesidades del mercado, de mayor producción de la empresa, ¿no? Y cuando le exija, pues, de manera temporal o accidental el servicio que va a prestar una determinada persona. Y hay 3 grandes grupos de contratos de trabajo sujetos a modalidades. El primero es de temporal, accidental y de obra o servicio. En de naturaleza accidental, ahí encontramos nuestro tema, el contrato accidental de suplencia, ¿no? En consecuencia, vamos a ver qué cosa es lo que nos dice, qué cosa es el contrato de suplencia. El artículo 104 del decreto supremo, todo esto está legislado prácticamente, ¿no? En el decreto, en el texto único del decreto legislativo 728, aprobado por decreto supremo 00397-TR. ¿Y qué nos dice en su artículo este texto único ordenado? 104. El contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto de que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa,
cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente y por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración, y aquí va nuestro gran problema, acá arranca nuestro gran problema, dice, su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias, ¿no? En consecuencia, en tal caso, el empleador deberá reservar el puesto a su titular. Quien se va por licencia, se va por cualquier otro motivo de enfermedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego, como es el titular del puesto de trabajo, dice, yo ya tengo el derecho de reintegrarme al centro de trabajo y la que está o el que está en el cargo tiene que salir para yo reponerme en mi puesto original, ¿no? Esta modalidad de contratos se encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular, por razones de orden administrativo, debe desarrollar temporalmente otras labores también en el mismo puesto de trabajo. Por ejemplo, sucede que acá les voy a tocar un tema que les voy a poner dentro de un ratito. Un especialista legal se va de juez. El asistente sube a especialista legal y este asistente se contrata un contrato de suplencia. Imagínense. O sea, en degradé, ¿no? Eso es posible con esta situación. Pero como ustedes habrán podido observar, ¿no? La duración de este contrato de suplencia es por 5 años. Perdón, discúlpeme. La duración de este contrato de suplencia, ¿no? Es la máxima es la que resulte necesario según las circunstancias. Bueno, ¿cuánto es lo que resulte necesario? ¿Cuánto es nuestro criterio de proporcionalidad y de razonabilidad para que este contrato pueda durar un máximo? Si analizamos los demás contratos que son a plazo fijo, ¿no? Por ejemplo, el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, la duración máxima, 3 años. Bueno, los contratos por necesidad de mercado, la duración máxima, 5 años. El contrato por reconversión empresarial, la duración máxima, 2 años. El contrato ocasional, la duración máxima es de 6 meses al año. El contrato de suplencia, ya les dije, la duración máxima es la que resulte necesaria según las circunstancias. El contrato de emergencia, la duración coincide con la duración de la emergencia. El contrato de obra determinado o servicio específico, la duración máxima es la que resulte necesaria. Y el contrato intermitente no tiene duración máxima, y me estaba olvidando del contrato de temporada. Su duración será el tiempo que dure la temporada. En consecuencia, el plazo más largo, ¿no?, es 5 años. Se puede hacer varios contratos de una misma modalidad, ¿no?, hasta su límite del que se ha establecido, y se pueden mezclar varios tipos de contratos con un límite de 3 años. Pero acá vemos el problema. El plazo más largo en los contratos de plazo fijo son 5 años. Es posible que un contrato, como les voy a llevar un caso dentro de un ratito, un contrato de suplencia pueda durar 5 años, 10 años, 15 años y tener ratificaciones de contratos, de renovaciones de contratos cada mes, pasando 7 años, 8 años, 10 años, 15 años. ¿Resultaría esto razonable? O porque dice la ley, ¿no? En este caso, ¿no?, dice la ley,
La duración máxima es la que resulte necesario según las circunstancias. O sea que pareciera que nos da luz verde y la duración puede ser cualquiera, ¿no? Pareciera. A ver, vamos a ir analizando esta situación. Desde que aparecieron los contratos a plazo fijo de la década de los 90, hubieron algunos malos empleadores, los que han venido utilizando en forma inadecuada, con el único fin de evitar un periodo de prueba de 3 meses y por lo tanto la estabilidad laboral en el empleo. Este tipo de contratos aparecieron con la mega tendencia de la flexibilización del contrato de trabajo. Cada vez la flexibilización aprieta las normas laborales y las va achicando, ¿no? Las va disminuyendo en contra del principio de progresividad que dice que las normas deben de ir subiendo a mayores derechos, ¿no? Y esto va en contra de esa situación. El Tribunal Constitucional ha explicitado diciendo lo siguiente, ¿no? El régimen laboral peruano se rige, entre otros, por el principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen. En tal sentido, hay preferencia doctrinaria por la contratación laboral por tiempo indefinido. O sea, lo usual es que el contrato de trabajo sea indefinido, indeterminado. La excepción es el contrato a plazo fijo, ya lo hemos dicho. En relación a los contratos sujetos a modalidad, más precisamente el TC, en la sentencia recaída en el expediente 1874, señala que tienen carácter excepcional, ya ves lo que estaba diciendo, y que su utilización procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores de un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Muy bien. Es así que el artículo 72 del texto único ordenado 728 establece que para la validez de los contratos modales se exige que estos contratos, a diferencia con los indeterminados, sean necesariamente escritos, ¿no? Expresar su duración, señalar la causa objetiva, y no hay que olvidarse, la causa objetiva corre la probanza por parte, o sea, la carga de la prueba la tiene el empleador, ¿correcto? En otras palabras, ¿no? Debe de ser justificada y probada por el empleador. Caso contrario, corre el riesgo que se desnaturalice el contrato modal, ¿correcto? Si se cae y se desnaturaliza un contrato, los demás se caen, como dominós, se caen también, ¿no? Entonces, el problema también es que el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es el llamado a cautelar el cumplimiento de los contratos modales. Sin embargo, la inspección de trabajo no es suficiente en cantidad de inspectores. Creo que tenemos algo de 1.000 inspectores para todo el Perú. De repente me puedo equivocar en cantidades. Algún inspector me podría rectificar esta cantidad, pero es bastante mínimo con relación a la población que tenemos de fiscalización de contratos de trabajo. Es más, el decreto legislativo 1246 del 11 de noviembre del 2016 establece que los contratos de trabajo sujetos a modalidad, es decir, a los de plazo fijo, y los convenios de modalidades formativas no se deben presentar a la autoridad administrativa de trabajo para su registro. Sin embargo, subsiste la obligación para otros tipos de empresas, ¿no? Especiales. En consecuencia, ya ni eso. Antes se pedían 3 copias, uno para el trabajador, otro para el empleador y otro para la autoridad administrativa de trabajo. Ya no existe tal obligación, con algunas excepciones, por supuesto, que el propio decreto legislativo señalado, el 1246, lo señala. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entonces, ya entramos en nuestro tema. Justamente estamos, requisitos formales para la validez, triplicado. Ya esto, de todas maneras, hay que escribirlo, ¿no? Hay que señalar la duración y las causas objetivas, ¿no? Muy bien.
la desnaturalización de los contratos. Cuando un contrato a plazo fijo o modal se convierte automáticamente en indeterminado. A eso nos referimos cuando tratamos el tema de la desnaturalización de los contratos. Los contratos a plazo fijo, ¿no? Se consideran de duración indeterminado en 4 casos, ¿no? 3 que van en relación a nuestro tema. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, ¿no? O después de las prórrogas pactadas, si ésta excede el límite máximo permitido. La segunda dice, pero no va con nosotros, que se trata cuando se trata de un contrato para obra, determinado servicio específico. Eso no lo tocamos. El tercero, si se comprobara que la labor desempeñada por el trabajador no corresponde a la modalidad bajo la cual fue contratado. O sea, es un inicio de actividad y se contrata como si fuera un contrato de específico, ¿no? No es, ¿no? En consecuencia, se cae, se desnaturaliza. Y 4, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora, vencido el término legal o convencional, y el trabajador contratado continúa laborando, ¿no? O sea, no se repone el trabajador en el contrato de suplencia, ¿no? El titular y el que está supliendo, ¿no? Continúa trabajando. Entonces se desnaturaliza. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entrar a algunas casaciones que les he buscado, ¿no? Y que podemos hacer algunos comentarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el contrato, en la casación 19.684-2016, Lima, ¿no? Que trata de un contrato de suplencia con plazo de duración, ¿no? Necesaria según las circunstancias, ¿no? Y que dice, en primer lugar, dice, en este caso, la secretaria 1 sustituía temporalmente a la trabajadora estable, cuyo vínculo se encontraba suspendido por tener una encargatura. La servidora suplente ha sido rotada a la Secretaría de Área de Asesoría Legal de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y no implica eso que haya sido trasladada de un lugar a otro para esta casación, no implica de modo alguno la desnaturalización de los contratos, ya que considera, ¿no?, que es una facultad del empleador disponer el desplazamiento del personal a su cargo sin alterar su condición laboral, como en el presente caso por suplencia. Con esto no estamos de acuerdo, pero se los traigo a colación definitivamente, ¿no? Puesto de que se trata pues de una casación de la Corte Suprema de la República, ¿no? Que pese a haber cambiado de puesto, de actividad propiamente dicho, no de puesto, sino de actividad, no estaba haciendo las labores de la persona que estaba supliendo, ¿no? Y le dice, bueno, este es derecho del empleador, así que no, y dice, debe de ser razonable este cambio, ¿no? Muy bien. Otra casación es en el expediente 1117, ¿no? Es un contrato de suplencia. La causa objetiva de contratación se extingue si el trabajador reemplazado fallece, ¿no? Entonces, imagínense, yo llego porque un trabajador se va por enfermedad y fallece, y yo continúo trabajando, definitivamente ya se va a desnaturalizar el contrato de trabajo. Eso es lo que dice ¿no? ¿Cómo le digo? Este caso, esta casación. En cuanto al Tribunal Constitucional, tenemos un caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De que en el Tribunal Constitucional, en el expediente 662-2014, ¿no? Señala, ¿no?, que
tenía como causa objetiva dentro del contrato de suplencia cubrir la plaza de un trabajador que había sido despedido, ¿no? Y como había sido despedido, estaban esperando el resultado del juicio con la finalidad de que si era repuesto, ya tenían su contrato de suplencia, él salía y el que iba a ser repuesto ingresaba a su puesto de trabajo. O sea, no tenían la convicción de haberlo votado bien al trabajador, ¿no? De haberlo despedido bien, ¿no? En consecuencia, para eso ellos estaban utilizando el contrato de suplencia. El Tribunal Constitucional dijo que no, ¿no? Que no era posible ese tipo de contratación, ¿no? Muy bien. Después tenemos una casación laboral Moquegua del 11.873-2016, ¿no? En esta situación, ¿no? Vamos a ver qué cosa lo que dice, ¿no? En el caso concreto de esta casación se advierte, lo dice así literalmente, ¿no? Las instancias de mérito determinaron que la actora superó el periodo de prueba y que las funciones realizadas de asistente administrativo de la Oficina de Economía y Finanzas, así como la de cajero de la demandada, corresponden a labores permanentes. Es decir, contratan a esta señorita cajera para una labor permanente de la empresa, pero asumiendo que es un contrato de suplencia. Pero no estaba supliendo a nadie, ¿no? Definitivamente, miren, un mal contrato se cae, se desnaturaliza. Bien, voy a ponerles dos casos de la octava sala laboral donde trabajo, ¿no? Para que ustedes puedan merituar y a ver si pueden compartir con nosotros lo que hemos dictado en una sentencia respecto a un contrato accidental de suplencia. El expediente es el 11.413 del 2019, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué ha pasado con este, ¿no? Era un contrato de naturaleza accidental de suplencia. Nosotros sabemos ya qué cosa es un contrato de suplencia y ya no lo voy a decir más, ¿no? En consecuencia, ¿no? En este caso, ¿no? Se puede apreciar que se ha desarrollado, ¿no? Desde el 2014 hasta la fecha de la demanda, ¿no? Y ha pasado más de 5 años en contratos de suplencia mensuales. Mensual. ¿Esto estará de acorde con la dignidad del trabajador? ¿Es razonable? ¿Es prudente? ¿Es ponderado esta situación de este trabajador que ha venido durante más de 5 años? Porque no se olviden que dice las circunstancias. Puede demorar todo lo que sea por las circunstancias. Así dice la ley. Pero nosotros somos seres humanos que podemos discernir y decir más de 5 años con renovaciones mensuales, mes a mes. ¿Cómo estará este señor este mes si me votan? El otro también. El otro, estoy tendiendo de una cuerda, ¿no? En consecuencia, ¿no? Tales situaciones me parecen a mí, por lo que hay que apreciar, ¿no? De que no, 5 años no es idóneo, alguna razón suficiente para poder aplicar alguna excepción. No puede ser un plazo máximo más arriba de los 5 años, teniendo en consideración que el plazo máximo en todos los contratos es de 5. Es el máximo. Y si pasa mensualmente, cada mes se va renovando, pues ahí tenemos un gran problema, ¿no? El segundo caso
es el expediente 17.556 del 2017, ¿no? En este caso, ¿no? El trabajador suplente, ¿ya? Hay tres trabajadores, que como les dije para empezar el tema. Este era una secretaria de juzgado, sí, pues, de especialista, le llaman especialista. Este era un asistente. A esta señorita especialista se la llevan a juzgado, a hacer un juzgado, ¿no? Provisional, ¿no? Y la llevan, ¿correcto? Este que es asistente pasa a ser especialista, reemplazo, por promoción, momentáneamente, por supuesto, ¿no? Y esta tercera persona pasa a reemplazar a esta persona que había dejado este lugar, ¿correcto? Entonces, en degradé, ahí se produce, ¿no es cierto? En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? De que cuando se estaba llevando a cabo, la señorita, la última que hace la firma del contrato de suplencia, la pasan de un lugar a otro, de otro lugar a otro, y así sucesivamente, ¿no? Y ya no estaba haciendo la labor de la persona de que estaba supliendo, ¿no? En consecuencia, y es más, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que este segundo que estaba reemplazando a la juez, que era el especialista de juzgado, ¿no? Este señor renuncia. Y la señorita que hace el contrato de suplencia, ¿no? Continúa trabajando, ¿no? En consecuencia, se queda pues en el puesto de trabajo y así nosotros lo determinamos, ¿no? Muy bien, ya nos están avisando que nos quedan 10 minutos, por eso estoy bastante apurado en estos temas. Muy bien, en consecuencia, vean ustedes de que estas situaciones, pues así es lo que está ocurriendo en el mundo de la realidad, ¿no? Les he tratado de explicar así con este ejemplo y ahora vamos a ver qué cosa es lo que está pasando en las normas internacionales respecto a esta situación, ¿no? Como conclusiones, ¿no? La contratación debería efectuarse, ¿no? Bajo los principios generales y directrices para la contratación que sea equitativa y definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos. Esto lo dice un documento de la Organización Internacional del Trabajo del año 2019. Como primera conclusión, establecemos lo siguiente. La contratación debería efectuarse de manera que se respeten, protejan y hagan realidad los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluidos los enunciados por las normas internacionales, ¿no? De trabajo y en particular el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva y la prevención y eliminación del trabajo forzoso, del trabajo infantil y la discriminación en materia de empleo y de ocupación. No es posible que a unos le pongan un máximo y a los otros lo que sea necesario. No cabe eso en nuestras apreciaciones. En segundo lugar, ¿no? La contratación debería responder a las necesidades establecidas del mercado de trabajo y no ser un medio para desplazar o reducir una fuerza de trabajo existente, para menoscabar las normas de trabajo, los salarios y las condiciones de trabajo o para socavar el trabajo decente. Trabajo decente, un término importantísimo para la OIT. Tercero, las leyes y políticas adecuadas sobre empleo y contratación deberían aplicarse a todos los trabajadores y reclutadores de mano de obra y empleadores, ¿no? Aplicando pues los topes máximos. Esto está
protegido pues por el convenio sobre la discriminación del Convenio sobre Empleo y Ocupación de 1958, es el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Y acá pensamos nosotros que sí existe discriminación. A los efectos de este convenio del 111, el término discriminación comprenderá cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo, que es un criterio amplio de la suplencia sin limitación. No es posible que la suplencia tenga no tenga límites, ¿no? O la ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, cuando dichas organizaciones existan con otros organismos apropiados. También esto va en contra del protocolo del Convenio sobre Trabajo Forzoso de 1930 y su recomendación número 203, que señala que los estados tienen que eliminar las prácticas de contrataciones abusivas y fraudulentas. Asimismo, en el año 2014, la OIT también puso en marcha la iniciativa para la equidad en la contratación, que tiene como objetivo ampliar el conocimiento y fomentar cambios a través de compromisos adoptados voluntariamente por el sector. Otra de las cosas que es importante es que tiene que imperar el concepto importantísimo del maestro Juan Somavilla, que es que en su primer informe como director general de la Organización Internacional del Trabajo en el año 1999 acopió un concepto que se llama trabajo decente y que, para resumir, porque de esto hay libros de libros, ¿no? Se resume las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir con los estándares laborales internacionales y aspiraciones de la gente durante la vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas e igualdad de oportunidad en el trato. En el mundo existen estándares internacionales, cuánto de alimentos, cuánto de luz, cuánto de consumo de internet, cuánto de teléfono, cuánto etcétera, ¿no? De todo. Y estas cantidades hacen que si eso se consume como un mínimo, eso será un trabajo decente, ¿no? Y que me permita a mí progresar dentro de la sociedad, ¿no? Eso es importante. También podemos citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo. Es equitativo de que pueda pasar los 5 años, que pueda ser contratado y termine trabajando en otra cosa, ¿no? Y estar pendiente mes a mes a ver si le van a renovar el contrato de trabajo. Nos parece que no, ¿no? También violenta el Pacto de San Salvador en el artículo 7, cuando este pacto reconoce el derecho al trabajo y especialmente la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. Porque acá está existiendo un fraude por parte del empleador, ¿no? Para tenerlo desubicado al trabajador, para tenerlo no estable al trabajador, ¿no? Y eso no solamente repercute en el trabajador, sino en la familia y en la sociedad, ¿no? Finalmente, también creemos que va contra la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que también tiene derecho al trabajo. En consecuencia,
Si bien el contrato de suplencia, de conformidad con el artículo 104 del 728, establece que su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias, se podrá apreciar que esta causal también podrá ser analizada al momento de advertirse una desnaturalización del contrato sujeto a suplencia, pues el plazo de 5 años será el tope máximo establecido en nuestra legislación para poder materializar de manera estándar todo tipo de contratos modales dentro de nuestro sistema peruano. Que una interpretación solamente literal de la misma puede colisionar con el principio de razonabilidad, de interdicción de la arbitrariedad, reconocidos a nivel jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Puedan ocasionar contratos, pues, que puedan durar un sinnúmero, 10, 15 años con contratos, me parece que es un abuso, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional ha prescrito y prohíbe inmediatamente una interpretación de actos materiales claramente contrarios a la razonabilidad o sujeto a la sola conducta tiránica de una de las partes, ¿no? Y lo arbitrario es entendido como una decisión caprichosa, vaga, infundada, desde la perspectiva jurídica. Lo arbitrario es entendido como una decisión despótica, tiránica, carente de toda fuente de legitimidad. Lo arbitrario es entendido como lo contrario a los principios de la razonabilidad y de la proporcionalidad jurídica, ¿no? Así que estimamos que esto debe de ser proscrito, estas formas de contratación de las personas. Creo que me he pasado y creo que estamos terminando 5:50 exactamente conforme lo habíamos propuesto. Muchas gracias y disculpen que nos hayamos pasado un poquito. Gracias. Gracias a usted, como siempre, súper interesante su programa. Esta ya es la segunda edición del despacho laboral a cargo del doctor Gino Yangali. Doctor, antes de irnos y brevemente la consulta de Clever Loaiza, que le dice, doctor, ¿qué pasaría si pasan 5 años con el contrato de suplencia? Un día se desnaturaliza y estoy en el sector público. ¿Automáticamente debería nombrarme? No, es que el 728 está hecho para el sector privado, pero definitivamente ahí hay la 24041. Acá tenemos un caso, pero para el derecho hermoso, ¿no? Sí. Acabo de yo ver el acuerdo que ha tenido el Pleno del Congreso de la República, que dice, se reactiva y se pone en plena vigencia una norma que había sido proscrita del mundo del derecho del sistema jurídico peruano, de la 24041, ¿no? Y se va, ya una vez derogada, puede recobrar vigencia después de un año, ya tendrían que tener estabilidad. Si es que no ha habido los concursos, ya es responsabilidad del empleador. Entonces, acá va a haber una lucha titánica, me imagino, de los órganos de sindicación en el Perú, ¿no? Y de los abogados que defienden pro trabajadores frente a una lucha de derecho con los otros abogados que siempre defienden a las empresas, ¿no? Porque en el mundo del derecho esto va a ser materia de un debate, y va a estar bonito. Y yo quisiera ver los fundamentos en esas circunstancias. Así que eso lo dejamos para los próximos días que vamos a pasar aquí en nuestra querida patria. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Ya saben que el programa del doctor Gino Yangali, Despacho Laboral, se transmite cada 15 días. Nos vamos a ver el día miércoles 16 de diciembre. Una semana antes de Navidad, doctor, así que seguro por ahí tendremos nuestros saludos navideños de todas maneras. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos. ¿Ah? Muchísimas y todavía gracias. no les digo feliz Navidad porque vamos a pasarlo juntos también. Así es, tenemos una edición navideña, doctor. Ahí estaremos participando entonces. Muchísimas gracias a todos y estamos para el próximo programa. Muy amable.
Muchísimas gracias, doctor. A todas las personas que se han conectado y dejaron sus números de WhatsApp, se les enviará la jurisprudencia relevante sobre el tema que ha tocado el día de hoy el doctor Gino Yangali en el programa Despacho Laboral. Nos vemos en la próxima sesión, miércoles 16 de diciembre, y a ver si nos acompañamos con un panetoncito y una taza de chocolate y escuchamos al doctor Gino Yangali. Que tengan una linda tarde y un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias.